Hoy en el Festival del Bien Público, escudo contra el cáncer. Salud mental, señales ignoradas. Campañas en metaverso. El análisis del profe Gauna en el Festival del Bien Público. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el Festival del Bien Público. Las mejores campañas del mundo para pensar nuestro presente y nuestro futuro, cómo mejorarlo. Y desde Racing, desde el club argentino Racing de Avellaneda, hacen creaciones muy interesantes siempre vinculadas a campañas de bien público. Durante 4 semanas el escudo de Racing se vio alterado. Muchos decían, ¿qué pasa? Pero este no es el verdadero. ¿Viste esto? Bueno, efectivamente tenía que ver con una campaña, una más en este caso, dedicada a la concientización y la prevención del cáncer testicular. Mira. Lo que le pasó a nuestro escudo, le puede pasar a tu cuerpo. Por eso, junto a FOCA, fuimos alterando el escudo de Racing durante 4 semanas para generar conciencia de lo que sucede con muchos tumores. Aunque durante semanas nadie lo notó, en los últimos días algunos lo vieron, se preocuparon y nos dijeron que hagamos algo. Y está bien no dejarlo pasar. La detección temprana del cáncer testicular salva vidas. Ingresá a foca.org.ar y organizá tu mensaje. El fútbol, ¿no? El fútbol siempre, aliado a las buenas causas y a las buenas causas de difusión con una potencia comunicacional verdaderamente extraordinaria. Bravo una vez más por Racing, que ha hecho varias campañas muy interesantes y de rápida viralización. Genera conversación y genera entonces el mensaje, el efecto deseado. La primera de las campañas que vamos a recorrer en el día de hoy tiene que ver con la salud mental y le agregamos casi un subtítulo que es Lo que no vemos. La salud mental es una cuestión del orden casi de una nueva pandemia o una pandemia agudizada después de la pandemia de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud y todas las organizaciones que dan cuenta de esta situación marcan que el 30% de la población mundial, y esto es lo detectado, atraviesan o han atravesado crisis de angustia o ataques de pánico. Pero claro, es muy difícil vislumbrar en las otras personas si esto lo están atravesando efectivamente. Por eso se habla de lo invisible y de un botiquín de primeros auxilios que es el primer spot para compartir. Mutuamente, el primer botiquín de salud mental fue realizado por Mindy en Chile. Este año, 2023, la agencia es Loca Santiago. El objetivo de esta campaña, orientar sobre cómo identificar y reaccionar ante una persona que sufre una crisis de pánico o de ansiedad. Y tenemos invitados excelentes para poder profundizar y debatir sobre esto que decimos, ¿no? Es tantas veces invisibles. Le damos la bienvenida en esta noche al doctor Marcelo Cvetković, psiquiatra y doctor médico de INECO. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por visitarnos. Nuevamente en el programa también Diego Sarasola, que es psiquiatra y director del Instituto de Neurociencias Alexander Luria. Bienvenido, Diego, bien, también. Muchas gracias, Maxi. Y como siempre con nosotros el profe Gauna. También bienvenido, profe. Buenas noches. Bueno, arranco, Marcelo, me permito decirte Marcelo para salir de la lógica de doctor. Digo, este botiquín, ¿no?, de primeros auxilios, que es casi, diría yo, una invención que
habla de lo invisible, ¿no es cierto?, que tiene que ver con a veces los problemas de salud mental, sobre todo para los que somos parteners, no especializados, ¿no es cierto? ¿Qué te interesó o no de lo que acabamos de ver? Me interesó mucho la idea de que las personas puedan tener algunos recursos que les permitan asistir. En primer lugar, darse cuenta que alguien que tiene cerca la está pasando mal o está teniendo una crisis de ansiedad. Una crisis de pánico, por ejemplo, es un fenómeno absolutamente turbulento y traumático para quien la está padeciendo, pero que puede pasar totalmente inadvertida para el que está al lado. Claro. Sí, por eso las personas con trastorno de pánico van a las guardias y los médicos les dicen, mira, no tenés nada. Entonces es muy interesante la idea de que el acompañante pueda tener una serie de recursos que le permitan identificar la crisis y ayudar a la persona, que ayudar es no mucho más que tender una mano y decirle acá estoy con vos y ayudarla a pasar, porque una crisis de pánico es un fenómeno agudo que se resuelve en 10 minutos. Pero es intransferible al mismo tiempo, ¿no? Es absolutamente intransferible porque vos tenés una persona que si yo te aseguro que le tomás la tensión arterial, tiene la misma que tenemos vos o yo ahora y te dice, me estoy muriendo. Me va a dar un ataque, en cualquier momento me caigo redondo acá. Qué bárbaro. Ahora, pensaba, Diego, también te quiero preguntar a vos en torno a lo que veníamos charlando, ¿no?, con Marcelo. Estamos hablando de algo invisible y de algo que también no es tomado por muchos sectores de la sociedad, a ver si coincidimos, como un padecimiento o como una enfermedad. Y sin embargo lo es, ¿no es cierto? Sí, coincido con lo que decía Marcelo. Primero, absolutamente, hay que entender que por una cuestión de prevalencia, estas cosas son muy frecuentes. Cuando a una persona le pasa esto, no tiene un psiquiatra al lado. Claro. Tiene un amigo, un familiar. Entonces, estas herramientas son básicas. Y también, como decía él, lo primero que hay que entender es que ayudar a veces es simplemente que entienda lo que le está pasando y llevarlo a consultar. Sí. Como bien decís, esto como no se ve, no se asocia a enfermedades. Nosotros estamos siempre un poco formateados para asociar a enfermedades lo visible. Lo sintomático. Lo sintomático. Pero sintomático físico, diría exactamente. Yo, ¿no? De hecho, ese botiquín, y le pregunto brevemente a los dos, Marcelo, ese botiquín de primeros auxilios, ¿se puede acercar desde quien no es médico y está al lado a la palabra empatía? Sí, claro, porque vos estás... En primer lugar, le estás dando claves a la persona que acompaña para que entienda y que pueda realmente ponerse en el lugar del que está padeciendo. Sí. Y hay una cosa interesante, que hay una relaxing egg, hay una bola, sí, una pelota. De esas de apretar, bueno, ¿cierto? Esa parece una tontería, pero son de los recursos que sabemos que cumplen el rol cognitivo de ser un distractor, sí, que le permite a la persona descargar tensiones, sí, y focalizar en cosas diferentes y la ayuda a que esa crisis de ansiedad pase más rápidamente. Son recursos sencillos, pero efectivos. Pero claves. A ver, Gauna también, ¿qué piensa al respecto? Pensaba en qué difícil comunicar algo que desconocemos tanto y que por otra parte necesita de una atención en tan poco tiempo y un acompañamiento, porque uno no va a atender médicamente, pero sí necesita acompañar. Tener recurso también significa de alguna manera hacerse cargo de que es posible que uno lo tenga cerca. Claro. No, a mí me pasó algo, que cuando lo vi por primera vez, el spot, me dije, qué poco sé del tema, qué poco se sabe y qué poco se conoce. Entonces, y esta situación donde cuando uno confía en los médicos y los médicos no son especialistas psiquiatras, que le dicen no tienen nada, claro, qué difícil es para uno darse cuenta, ¿no? Entonces, y ese es el punto, ¿no? Justamente esto preocupa, y estas estadísticas que marcábamos al principio, que yo siempre digo, las estadísticas son las detectadas. A veces las reales son mucho mayores. La Organización Mundial de la Salud habla del 30% de la población mundial con padecimientos de angustia o depresión o ataques de pánico. Digo, engloba ahí diferentes padecimientos de salud mental. Pero ¿cuántos, y sobre todo con el impacto, ahora lo vamos a preguntar a los especialistas, de la pandemia, hemos naturalizado en nosotros o en personas alrededor que esto sucede? En Bélgica plantearon desde el título del spot que viene que lo importante es ver mi dolor. Mira. Mensen zeggen mij vaak van, maar je ziet er toch helemaal niet ziek uit?
En net omdat de pijn niet zichtbaar is er veel onbegrip. Zelfs de mensen die het dichtst bij mij staan, snappen soms niet hoe ondraaglijk het kan zijn. Mijn autisme voelt eigenlijk voor mij alsof dat er zo een raam tussen mij en de wereld staat. Wanneer ik psychotisch ben, zou ik dat het best kunnen omschrijven alsof dat er enorme vleugels klaarstaan om te gebruiken, maar dan ze tegelijkertijd niet kan gebruiken vanwege het vastgebonden zijn aan iets. Voor mij is het alsof je op een rollercoaster zit en op het punt zit dat je naar beneden gaat. En je hebt dan zo'n gevoel in je maag, omdat je wilt daar weg en dat is eng. Dus ik rol me dan in een bolletje, een beetje lijkt zo'n insect. Omdat dat het enige is waar dat ik nog een veilig gevoel van krijg. Ja. Het is alsof die computer beter begrijpt wat ik doormaak dan de meeste mensen. Ja, heftig. Ja. Ja. Ik voel echt wel meer de angst, denk ik, van zijn ervaring door dit beeld te zien. Ja. Is dat hoe jij je voelt elke dag? Alleen. Het is prachtig. Het is prachtig. Het is echt zeer Maar schoon. het is zo rauw. Wow, ¿no? Que cuando algo es tan bueno creativamente, uno deja de pensarlo para sentirlo, ¿no? Y me parece que acá este spot que tiene tantos elementos, ahora lo analizamos, nos interpela, ¿eh? Porque están registrados, pienso, Marcelo, y están dirigidos a diferentes públicos. Primero, la persona que padece. Segundo, quienes están al lado, que quizás nunca logran entender cabalmente. Y tercero, los eventuales que pasamos o por esa muestra o vemos el spot y podemos reconocer cuestiones que quizás vemos retrospectivamente, ¿no? Sí, la imagen es muy poderosa y tiene una gran virtud que para aquellos que estudiamos el estigma de los trastornos mentales es fundamental, que son personas con trastornos mentales hablando en primera persona. Claro. Y esto es una de las herramientas más poderosas para combatir el estigma. Y las imágenes que genera el modelo generativo son extraordinarias, Sí. están muy bien articuladas. Y son representativas. Y son además. representativas porque es la expresión de las propias palabras de la persona en una imagen. Todos sabemos que una imagen puede más que 1.000.000 de palabras, Sí. Y es muy potente. Entonces, esto, el efecto de la persona en primera persona hablando de su sufrimiento, de cómo se siente con su padecimiento mental y de lo solo que se siente por no poder explicarlo. Claro. Y cómo Qué tema este que marcás, claro. Porque, digo, la imposibilidad de poner en palabras y de que el otro llegue a través de esas palabras a acercarse y poder acompañar desde un lugar mucho más certero, es uno de los grandes desafíos, porque en muchos casos también se afecta el habla, ¿no?, ante el ataque de pánico. Poner en palabras el sufrimiento psíquico es una de las cosas más difíciles que hay. Uno tiene la idea de que es muy sencillo, pero es lo que los psiquiatras tratamos de entender hace 150 años. Claro. Lo que hacemos los psiquiatras es tratar de entender el sufrimiento
clínico subjetivo de las personas afectadas por diversos tipos de trastornos mentales y ponerlo en una forma que podamos comprendernos, entendernos con ellos. Pero lo que estamos tratando de lograr con este tipo de campañas es que todo el mundo comprenda el sufrimiento, y vemos acá que las familias aparecen en primer lugar y el impacto que producen las familias es muy fuerte, porque los familiares que están acompañando a una persona con un trastorno mental hace años ven la imagen y se quedan duros mirando y dicen, ahora entiendo. Era esto, claro. A ver, Diego. Sí, el tema de la imagen es muy poderoso. Independientemente de la inteligencia artificial, yo veía y me acordaba del Guernica, ahora que está con este drama que estamos viviendo en Israel. Me acordaba del grito de Munch. Como siempre la imagen plasma algo. Y lo que decía Marcelo me hace acordar que uno le dice a los alumnos, o sea, los pacientes no leen los libros, no describen lo que le pasa como uno estudia. El arte nuestro después es desglosar, tratar de descifrar a partir de lo que relatan esto que pasa. Y no es casual en ese spot la intensa emoción que vive el mismo paciente cuando ve reflejada una imagen lo que está tratando de decir. Claro. Es muy conmovedor porque es evidente que ante la imagen dice, esto es lo que me pasa. No estoy solo, pareciera que sienten, ¿no? Es que imagínate algo, una persona con un enorme sufrimiento que no se ve. Nosotros siempre decimos que psiquiatría básicamente es saber preguntar y saber escuchar. Después uno puede un montón de cosas más, pero es básicamente eso. Entonces cuando una persona empieza a decir, bueno, no me entienden, no sé explicar, yo mismo no sé lo que me pasa, pero no lo estoy pasando bien, y de pronto ver plasmado eso es algo fundamental y destinado a terceros, como vos decís, porque los demás también empiezan a entender en una imagen lo que no entendían en unas palabras. Total. Estaba recordando, y aprovecho para recomendarlo, incluso para ustedes, un ensayo de Graciela Esperanza que se llama Lo que no vemos, lo que el arte ve, que me parece que bien está representado, ¿no?, por lo que acabamos de compartir. Hay algo interesante en lo que conversamos y que me hace pensar en el desamparo de quien no tiene la asistencia cuando padece un tema de salud mental, y cómo a veces esta aparición, sobre todo con el arte, con lo colectivo que permite el arte, que abre, puede correr un poquito ese desamparo de no ser comprendido, ¿no es cierto? Gauna, querías agregar algo. Sí, hay algo que me parece interesante de eso, incluso que vos estás planteando, que es cuando yo siento que mi mundo no es compartido por el otro y no es comprendido, la soledad es muy grande, que está acompañado y rodeado de gente. Claro. ¿Sí? Claro. Así lo vivimos los normales, digamos, los comunes. No sé cómo lo dirán acá los especialistas. Pero hay algo muy potente, que es cuando yo entonces te puedo compartir mi mundo de algún modo empieza a ser parte también del tuyo, y entonces me podés hacer compañía. ¿Marcelo? Es que es muy importante lo que dice el profesor, porque los trastornos mentales se viven en soledad, se viven en la intimidad. Y uno está rodeado de gente, la persona está rodeada de gente. Y en términos generales, si no estamos preparados, como con este tipo de imágenes, la primera intención siempre va a ser una intervención que va a generar que la persona se sienta más sola. El ejemplo típico es decirle a una persona que tiene depresión, a una persona que tiene un ataque de pánico, tranquilízate. La persona dice, no solamente me estoy muriendo, sino que estoy acompañado de una persona que no entiende que me estoy muriendo. Claro. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer si estoy al lado? Acá estoy, esto va a pasar, acá estoy con vos, fíjate, no pasa nada, tu aspecto es normal, es una crisis de pánico, esto va a pasar. Bien. Y quedarte al lado. Bien. O lo mismo que a la persona que tiene depresión y no se puede levantar de la cama y decirle, ponete una pila. Claro, dale, vamos a salir. Se siente peor, se siente más sola, más desesperanzada, más incomprendida. Total. Y además todo esto también tiene la particularidad de lo que mencionábamos antes, que los temas de salud mental no son tratados con la importancia que tienen, sobre todo para algo que ya no es, me parece, tan tabú como era en algún momento, después de la pandemia, ahora lo charlamos. Y la campaña que viene a continuación, que viene concretamente del Reino Unido y fue realizada este año, marca esa dicotomía entre otras asistencias ante una eventualidad jugando al fútbol y lo que pasa con un tema de salud mental. La vemos.
Las mujeres tienen 3 veces más probabilidades que los varones de experimentar problemas de salud mental. La idea de esta campaña es demostrar la importancia de ver las señales en un paralelismo con el fútbol. Cuando una jugadora se lesiona en la cancha, la ayuda es inmediata. Pero cuando las mujeres jóvenes poseen pensamientos suicidas, sus señales de alarma pasan desapercibidas. La protagonista es Fran Kirby, jugadora de la selección femenina de fútbol de Inglaterra y embajadora de Calm, una asociación de caridad que lidera las campañas de bien público sobre la salud mental y el suicidio en el Reino Unido. Fue lanzada para el Mundial de Fútbol Femenino a raíz de datos de una investigación que encontró que las mujeres que están en crisis a menudo se abstienen de pedir ayuda por estereotipos y otras razones, entre ellas porque piensan que no serán tomadas en serio. Como parte de la campaña, el artista callejero francés Sabu pintó un mural cerca de la Plaza de Toros de Birmingham. También se desarrolló un sitio web donde se puede donar dinero, buscar ayuda y conocer recomendaciones sobre cómo ayudar a alguien que se encuentre atravesando una situación límite. Y este punto también tan sensible a partir de esta investigación, que es cómo a las mujeres les resulta todavía más difícil llamar la atención y pedir ayuda, ¿no? Algo que parte de un estudio científico allí en el Reino Unido, pero me imagino también debe ser un elemento que se debe repetir en muchas sociedades, y a la vez también esta dicotomía de origen, que es si alguien se lesiona en un partido, paran el juego. Si alguien tiene un problema de salud mental, ni hablar de pensamientos suicidas, es más invisible, ¿no? 2 puntos muy fuertes, Marcelo. Definitivamente. Lo más importante de esta campaña es que hemos aprendido, después de mucho tiempo de evitar hablar del suicidio, hemos aprendido que es un tema del cual hay que hablar. ¿Por qué? Porque el suicidio es un problema, es una tragedia. Se suicidan 800.000 personas por año en el mundo, ocurre un suicidio cada minuto. Entonces, es muy importante que las personas piensen que aquellas que están afectadas, ¿sí?, la mayor parte de las causas que producen conductas suicidas son tratables. ¿Sí? Entonces, las personas que tienen fantasías de muerte, que están pensando, deben saber que pueden recibir ayuda. Por eso es importante que se animen a hablar. Y es muy importante el mensaje para el que está cerca, para el referee en este caso, para las compañeras. Si vos ves que alguien no la está pasando bien y sospechas y a vos se te ocurre, ¿este no estará pensando algo raro? En vez de callarte la boca, tenés que acercarte y decir, mira, estoy preocupado por tu salud, charlemos, decime en qué te puedo ayudar, cómo podemos hacer para que vos recibas ayuda. Es muy importante el mensaje cada vez que hablamos de suicidio, que es una tragedia, pero que la mayor parte de las condiciones que producen conductas suicidas son tratables. Bien, clarísimo. Diego, te quiero preguntar respecto de lo que significa esta metáfora y esta dualidad, este juego casi con el fútbol, si te parece que funciona creativamente, porque aquí, digo, estamos hablando de una campaña que tiene que ser efectiva para despertar conciencia, ¿no? Sí, yo creo que han mejorado tanto la comunicación en esto porque funciona claramente, va al núcleo, que es un poco lo que decía Marcelo. Esto no se ve, se asocia a debilidad. Hay que empezar a hablar, nosotros estamos haciendo siempre de enfermedad mental. Actualmente hay una tendencia extraña de negar la enfermedad mental, lo cual aumenta el estigma. De las cosas hay que hablar, la enfermedad mental existe, es tratable. Y con respecto al suicidio, si yo te dijera hay más suicidios que homicidios, uno se puede sorprender porque se habla mucho más de homicidios que de suicidios. Cuando la realidad es esa, epidemiológica. Es un verdadero problema epidemiológico. Como decía Marcelo, la mayoría de las veces es tratable y ha dado pie a muchos mitos falsos, como que perro que ladra no muerde, no, quiso llamar la atención, entonces no hizo nada. Primero, que si hubiera sido un llamado de atención, es un llamado de atención. Hay que atender a alguien que le pasa algo. Urgente, claro. Y segundo, que no es así. La gran mayoría, no siempre, pero la gran mayoría de las veces la gente busca ayuda de algún modo, como puede. Y lo podés enlazar con lo que hablamos antes de la soledad. La persona con ideas suicidas muchas veces está absolutamente sola, incapaz de verbalizar lo que le sucede. Por eso el acercamiento que decía Marcelo es clave. Lo que hablamos hoy de la empatía. La empatía es condición necesaria, pero muchas veces no suficiente. Claro. Hay que saber cómo acercarse, a dónde puede ir. Pero me parece que sí dan el clavo. Bien.
Bueno, interesante. Marcelo, un gusto haberte tenido. Un placer, muchas gracias por la invitación. Ha sido muy rico, además del nivel de los spots, el ida y vuelta con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a un spot que vamos a analizar también con Gauna, que marca... Nosotros solemos hacer este paralelismo del ayer y hoy, sobre muchos temas. Cómo se comunicaban hace 10, 20 años y cómo hoy, A, sería inadmisible que se comunique de ese modo, o B, ya hemos cambiado como sociedad y hay que apuntar a otros aspectos. En este caso vamos a mostrar casi un ayer que no, podríamos decirlo de esta manera, y algunas cuestiones vinculadas a limpiezas que a veces tienen que ver con situaciones vinculadas al delito o al abuso, y lo vas a juzgar vos mismo. Hola. Estoy en camino. ¿A dónde está? Para allá. Al baño. Sobre el lado suave se aplica un poco para generar espuma, pero un poco. Pecho y brazos con el lado duro que limpia más profundo. En el cuello como un hombre. El perfume de mujer es difícil de sacar. Las llamadas recientes se eliminan. No. No es de los 70, es de 2012. Uno ve la cantidad de elementos que hoy resultan entre reprochables, abyectos, lindantes casi con la apología del delito, ¿no? Porque hay cuestiones muy serias. Apenas 11 años pasaron. Apenas 11 años, pero quizás hace 11 años podíamos decir, bueno, pero es ficción, es para reírse. Teníamos como otras excusas y todavía prevalece. Hemos avanzado mucho en 11 años como sociedad, o por lo menos desde la representación, desde quienes llevan adelante la representación. No sé si todos los sectores de la sociedad. Está cargado de un montón de imágenes que son muy controversiales, está claro. Definitivamente. Sí, ahora, también es cierto que discursivamente nosotros hemos cambiado la forma de medir.
Entonces, de observar y por otra parte de interpretar el discurso no solo propio de los otros, de quienes nos rodean, sino también de las empresas. Y en esto me parece que hay un avance muy grande. A mí me pareció muy gracioso, voy a ser muy sincero en esto, pero porque también me pongo en la cabeza de ese momento pensando, bueno, es como una especie de cosa sarcástica, porque si no lo miras así... No. Es indignación. Claro, tenés que presentar recursos judiciales. Pero sí. Ahora una cuestión que a mí me parece muy interesante es que narrativamente es muy bueno. Narrativamente está bien, sí, es un cortometraje, sí, que está bien hecho. Es un policial. Es un thriller, claro. Claro, que tiene como todos los condimentos simbólicos para que uno pueda entender, ¿sí? Que en definitiva lo que hay acá es un defender al que debe ocultar una imagen y que cuando se presenta frente al otro, después se presenta con esa chombita del niño bueno, ¿sí? Que no es menor. Y me parece que en eso hay algo que todavía nos sigue diciendo, que es cuidado, porque la imagen inicial, eso que te está vendiendo... La primera impresión. Esa primera impresión que capaz no es la que cuenta. Claro. Y además pensar las viejas masculinidades, ¿no es cierto? Sí, claro. En estos términos. Es casi un mini capítulo de Los Simuladores, si uno ve, digamos, el género y cómo está contado, ¿no es cierto? Por eso, audiovisualmente uno se queda viéndolo. Después... Lo opina, lo juzga, etc. Y ese personaje, ¿no? Ese señor adulto que es el que tiene mucha experiencia. Y entonces es el a quien incluso en un momento le da un golpe como diciendo, sé vivo, no, ni siquiera tenés que hacer un gesto en voz alta. No, hay como un montón de cosas. ¿Sabes qué? Tiene que ver con la cultura que tuvimos alguna vez, atravesada por esa situación donde el que está de trampa era el vivo. Claro. Y eso se está desarmando. Se está deconstruyendo. Bueno... Hay estereotipos y hay estigmatizaciones que siguen presentes, ¿no?, en la sociedad. Sobre todo cuando uno piensa, y vamos a ir a este viral, en lo que significa provenir de sectores populares, de sectores marginados por el sistema. Y esto que cuenta el artista, extraordinario artista, escritor, poeta, cineasta, César González, que marca por qué utilizaba y utiliza un saco. Algo que uno dirá, bueno... Camino por zonas laborales y es la prenda en el varón, por ejemplo, más usada. Pero aquí tiene otro significado, mira. Uno se puede vestir como quiera, pero una vez te escuché decir por qué te ponías camisa o por qué te ponías saco. Y me pareció muy interesante por qué lo haces. ¿Me queda bien o no me queda bien? Te queda perfecto. Quiero agradecerle a Juan Minujín que me regaló este saco y este jean. Primero porque estaba podrido que me pare la policía en la calle. Simple, cuando me vestía deportivo, de gorrita, estaba podrido, que aunque le diga, que encima peor, me vestía así y le decía, no, soy escritor, porque quizás ahí todavía no había hecho tanto cine. Me he comido un par de bifes por eso, porque creían que les estaba haciendo burla, escritor, de que los palitos en una celda. Como es una sociedad que se deja, o sea, somos primero imagen, luego existimos, ¿no? No es primero pienso, luego existo. Primero imagen, luego existo. Dije, a ver, empecé a probar. Mira, en el mismo lugar donde me paraba siempre, no me paran. Estoy viendo cómo están parando otros dos. Pobres, mal ahí, los pibes ahí. Yo seguía. Por un saco, viste que los poli y los pibes, el mismo corte. Ahora viste cómo florecieron las barberías, hay un poquito más de modulaciones. Pero la verdad que es eso. Y pareciera que... Un saco te da un título en esta sociedad. Claro, los especialistas en el mundo de la moda dicen la moda es un lenguaje atravesado por estereotipos y sobre los cuales muchas veces se montan estigmatizaciones y posibles violencias. De esto habla César González y esto también es una manera de hacer bien público, alertar sobre algo que sucede. Siempre recomendamos, por supuesto, sus películas y su último libro, excelente, El niño resentido, cuenta gran parte de su historia. Hacemos un punto aquí para ya meternos en la segunda de las temáticas a abordar en profundidad en el programa de hoy, que tiene que ver con lo nuevo, con la vanguardia, lo que quizás a algunos de ustedes les quede bastante lejos, pero es bueno
conocer y ver cómo también se dan debates allí y desarrollos varios. Por ejemplo, hablando del metaverso, que es la segunda temática del programa de hoy, hablar de cómo se busca barrer contra algunos prejuicios o contra algunos desconocimientos. En este caso hablamos de la menstruación y el tabú. En el primero de los spots, en este caso, viene desde México. El 69% de las mujeres y personas menstruantes declararon tener poca o nula información al respecto durante su primer periodo. Everywhere I go, the people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If it's said it once, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you're really real. I am the boss, I am the Don. I am the one they call Lucky Charm. Got my own shit, I don't need your farm. Life was so hard, it made me weak. Built to last, this girl ain't weak. Sturdy and still when I plant my feet. Got it out the mud, now it's racks in my sleep. Look to God, he supplies my needs. Hurry up quick, El Jefe's coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom, please respect her rule. Bueno, siempre dicen que jugando hay cosas que caben mejor, ¿no? En los sentidos que se crean. Voy a recibir a la autora de este libro que tengo aquí, que editó Galerna, Vuelta por el Metaverso, Julieta Shulkin, que es periodista especializada en nuevas tecnologías. Muy bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. A vos por estar. Julieta, vemos acá en este spot algo más que un spot, que es un juego, digo, desde la normalización que genera en los sentidos el juego. ¿Qué viste que te haya parecido interesante o no interesante? Me parece interesante que sea en Roblox, que es más que un videojuego. Ajá. Hace 2 años que lo llaman metaverso y entiendo que la palabra metaverso es difícil definirla fácilmente. Yo diría que es la próxima etapa evolutiva de Internet, Ajá. que se trata de una capa extra de inmersión a las experiencias que hoy conocemos en Internet. Y entendiendo que en Roblox hay 200 millones de personas que juegan, que están presentes en la plataforma. 200 millones de personas en el mundo. Nos estamos perdiendo de algo, ¿no, muchachos? Pero es que sobre todo, chicos, chicas, a partir de 8 años, de 8 a 13 años, es muy fuerte la población de esta plataforma que te invita a jugar juegos que hacen otras personas, ¿sí? Puede ser una empresa, una agencia de publicidad o puede ser una persona en cualquier parte del mundo que crea una experiencia que vos podés navegar y que vos podés vivir. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, me parece muy interesante la propuesta de un tema que parece tabú, que uno pensaría que ya está súper naturalizado, el tema de la menstruación, y encararlo desde un lugar que es totalmente nativo y es un lugar de confianza en la virtualidad para la preadolescencia y adolescencia. Desde ese lado me parece una genialidad. Claro, claro. Vamos a tomarnos también de lo que juega en la mente. Diego, también para ver qué nos decís de lo que acabamos de compartir, porque digo, hay elementos que se ponen de manifiesto en la cabeza cuando uno juega. Sí, totalmente. Nos exige, como decía recién Julieta, una adaptación. Yo voy... Una experiencia mínima personal. Yo soy docente en la universidad y siempre digo lo mismo. Doy clase a chicos de 20 años. Sí. Voy envejeciendo, pero mis alumnos siempre tienen 20 porque es el mismo año. Y ese son otros 20, además. Son otros 20. Y entonces ese gap exige mucho. Yo miraba eso y decía varias cosas. Primero,
qué loco que algo fisiológico haya estado tanto tiempo. Si alguno de ustedes recuerda la película Carrie, cuando la chica se indispone, se asocia al pecado automáticamente por su madre. Y cuánto tenemos que hacer, incluso los que atendemos pacientes, para aprender de este mundo que marca Julieta. Creo que el juego siempre fue un fenómeno para adaptar la realidad. Desde que se jugaba a la guerra, a la familia, a tener un negocio, a que uno ponía 2 cajones y vendía. Así que es una herramienta fabulosa. Y con ese número que nos acaba de decir, de esa capacidad de llegada, creo que es muy importante. También se van creando en este universo del metaverso personajes que permiten acercar también la mirada para corrernos de la discriminación, corrernos del prejuicio, del estigma. Y en este caso, el spot que viene ahora, desde Singapur, nos fuimos bien lejos a buscar el material, marca la creación de una influencer dentro del metaverso, que se llama Cami, y es una influencer con síndrome de Down. Hablamos de esto después de verlo. When avatars are designed, often perceived flaws, facial difference, limb difference, and disabilities overall, those sorts of things are often removed. But deep down in my heart, it's really heartbreaking for me. Hi, I'm Cami. Hi, I'm Cami. Hello, I'm Cami. Hi, I'm Cami. Hi, I'm Cami. Hi, I'm Cami. I'm Cami. We are all Cami. When it comes to creating Cami, we wanted her to represent all women with Down syndrome around the world. I think they should go to the beach. So Cami will be wearing my style. I absolutely love this outfit, and I look cool. Our mission is to make the world more positive and inclusive. It's not about replacing real people with Down syndrome online. It's about empowering the Down syndrome community to show up as themselves in places where they're not previously represented. What's fundamental for me is that the disability community are already feeling massively more represented and more empowered and more included by Cami. Digital avatars have a massive place in the future, and Cami is a force for good. La campaña se llama Cami, fue realizada por Síndrome de Down Internacional en Singapur el año pasado, 2022. La agencia Forceman y Bodenforce, y el objetivo, empoderar a las personas con síndrome de Down y visibilizarlas en el mundo virtual. Una de las últimas frases es una fuerza del bien, una fuerza para hacer el bien, ¿no? Y pensaba qué potencia también tiene, ¿no?, la tecnología y el metaverso en este sentido para construir, además desde lo colectivo también, Juli, que es muy interesante eso. Totalmente, construir identidades también. ¿Sabés que el tema de los avatares y cuánta representación podés tener en un avatar es algo que se discute dentro de la industria? Claro. Cami es un gran ejemplo también de una tendencia que son los influencers en la virtualidad, o sea, que después ves en redes sociales, en videojuegos, y es una genialidad, y me parece que es un ejemplo a seguir para poder también replicarlo en otras identidades. Hoy también se están hablando de avatares hiperrealistas, o sea, se empieza a aplicar de a poco el fotorrealismo en avatares, para que yo no solamente al momento de crear un avatar tenga solamente un número acotado de opciones de pelo, de piel, de ojos, sino que también pueda representar mi propia individualidad en ese avatar, que es un poco el ejemplo de esta campaña.
seguimos debatiendo y seguimos interactuando. Es muy interesante las perspectivas de nuestros invitados e invitada. Y vamos a meternos en algo que fue una herramienta que se descubrió como una posibilidad excelente en términos de lo que en la pandemia de COVID, durante el aislamiento, permitía, y hablo del juego Fortnite, uno de los más populares en el mundo entero, alertar a través de la del propio metaverso del Fortnite sobre posibles y potenciales situaciones de violencia intrafamiliar. Algo que quizás, al no haber un otro físico, no se podía alertar. Solo a través del juego se buscó que esto fuera un llamado de atención posible. Lo vemos. Cases of suspected child abuse cannot remain silent. A child is abused or neglected every 36 seconds. Just think about that. Children are suffering in silence. A heightened risk of Abused children are unvoiced. They remain silent. Enfant Bleu, a youth protection association, created an avatar in Fortnite. The first in-game player who's not here to play, but to talk and detect maltreatment using in-game chats. He frees the speech of abused kids to help them. Here, they feel comfortable and can speak up. We had to keep the avatar secret from parents. Children were invited to add Enfant Bleu by people they trust, streamers and influencers. N'hésitez pas à vous ajouter Enfant Bleu si vous êtes victime ou témoin de violences familiales. Et l'Enfant Bleu, c'est un personnage qui est géré par des gens de l'association. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Kids, talk to us. Kids picked up the subject. They began to tell each other about the avatar to stay safe. Entrez le pseudonyme dans les amis, vous allez taper Enfant Bleu, donc en fait c'est une association pour protéger les enfants maltraités. We revealed our strategy to challenge the authorities. The character went offline, but his mission went viral. The story reached the French government. Nous allons mettre en place une petite task force avec policiers, gendarmes, les associations et moi-même pour réfléchir à comment nous pouvons être innovants en la matière pour aller toucher les enfants là où ils se trouvent. The promise to every child to protect their rights and safeguard their future as citizens of the world. But most importantly, we saved lives. Veíamos que también el gobierno de Francia, ¿no?, lo toma como un elemento para incluso involucrarse, ¿no? Es muy interesante cuando esto se da como una iniciativa del orden de lo que tiene que ver con lo privado, lo lúdico, etcétera, y se meten las instituciones. O sea que aquí hay algo que, digamos, el Estado no podía llegar en primera instancia, evidentemente, ¿no? Y también tomo el gran distintivo de Internet, que es el anonimato, y que siempre creo que lo pensamos desde un lugar bastante negativo, ¿no? Es verdad. La fake news, los trolls, el odio que podemos ver en redes sociales, que en realidad es la minoría, es el contenido minoritario. En este caso, me gusta el potencial de los videojuegos como un espacio de confianza para estos chicos, para estas chicas. Y me parece que ahí los adultos tenemos mucho trabajo por hacer. El otro día un amigo me hablaba de Roblox, no de Fortnite, que es otro metaverso furor, también lo conocimos mucho en el 2020, y mi amigo me contaba que podía lograr interactuar con su hija, que tiene algunos problemas cognitivos respecto del habla, y que él podía interactuar en Roblox con ella, hacer construcciones. Mira. Y lograr cosas ahí que por ahí en la vida presencial física no podía. Entonces, hay mucha estrategia, hay mucha creatividad en los videojuegos, y me parece que lejos de tener el dedo acusador de pensar que videojuegos como Fortnite solamente alientan la violencia, tenemos que un poco explorar esos espacios con las infancias, con las crianzas, para poder darles confianza para que puedan hablar en este caso. Que probablemente en este caso tengan más confianza de hablar con un avatar que por ahí con un adulto de la familia. Sí. Pero es un gran ejemplo para poder replicar algunas conductas de la virtualidad o en la vida física presencial, en una charla, en una comida, ¿no? Sí, definitivamente. Y pienso acá, Diego, cómo aparecen estas nuevas herramientas, ¿no? Que son, como decía Julieta,
toda una potencia de exploración y de desarrollo para que algunas barreras no estén, digamos, ¿no? Sí, si hay un hilo conductor en todo el programa de hoy, creo que es lo silenciado, Sí, ¿no? sí. Lo no dicho, sea de la enfermedad mental, sea del abuso. La escuchaba a Julieta y pensaba que todos vamos a tener que leer su libro, porque en realidad creo que nos acercamos a un mundo en que primero genera rechazo, primero genera alarma. Y si hay una característica que marca lo que pasa con las tecnologías nuevas, es que casi siempre nos equivocamos cuando hacemos predicciones. Pasó con la televisión, me acuerdo los chistes de Mafalda que decía que la televisión mataba la imaginación de los chicos, el libro siempre siguió. Ella lo escribe en un libro, paradójicamente, ¿no? Sí. Pero, y sí creo lo que vos decís, que los chicos tienen un abordaje distinto. Estos chicos tienen... Y nosotros podemos pelearnos con la realidad, negar, renegar como padres, porque a veces es cierto que también la excesiva cantidad de juegos, pero eso está. Entonces creo que, como decía Julieta, los adultos, desde cualquier especialidad, somos los que tenemos que meternos ahí, no negarlo, porque si vos negás... Lo que yo he visto en lo personal y en los pacientes es que los pibes te pueden hacer un universo paralelo del que nunca te vas a enterar. Claro, O y sea, el tema es formar parte, entrar, participar. Bueno, Diego, un gusto haberte tenido. Un placer, como siempre. Un Muchas placer. gracias. Julieta, también muchísimas gracias. Gracias, placer estar acá. Bueno, muestro el libro una vez más, pues siempre vale la pena. Todos los que somos escritores sabemos que los libros se muestran poco en la televisión y hay que hacerlo todo lo posible. Vuelta por el metaverso y lo editó Galerna. Ahí va. Bueno, gracias a vos. Hacemos la pausa y después Gauna analiza en profundidad y con poder de síntesis un spot extraordinario. Seguimos en el Festival del Bien Público y la campaña que va a analizar el profe Gauna hoy en profundidad es una campaña que se hizo en nuestro país y tiene que ver con un tema que tiene muy pocas campañas y grandes protagonistas, actores y actrices que amamos, vamos a decirlo así. El tema es la muerte súbita. Perfecto. Guionistas, productores, directores. Entendemos que a veces tengan que matar a nuestros personajes. Algunos de nosotros a veces nos pasamos y pedimos algún cero de más en los contratos. O a veces no tenemos que ir de gira, o a veces ya nos hartamos, no queremos hacer más el personaje. Hay series que las estiran demasiado, las estiran. Son muchas temporadas, digamos todo. Pero no hace falta que manden a nuestros personajes a un asilo o a un retiro espiritual. Antes de hacernos caer por el hueco de un ascensor o matarnos de alguna otra manera insólita, hagan que sea por muerte súbita. Sería mucho más creíble, porque en Argentina ocurre una cada 15 minutos y nadie lo sabe. Así como en la ficción las personas mueren de un momento a otro, en la realidad también. Y vos podés hacer algo para prevenirlo, yo también. Aprende RCP y hace una consulta médica especializada. Ingresá a fupremus.org.ar. No es ficción, cada 15 minutos muere una persona por muerte súbita. Y qué mejor que dicho por ellos y ellas. Está armado de un modo tan lindo, porque en realidad es un solo discurso, ¿sí? Donde el enunciador es colectivo, pero es un enunciador que todos vamos reconociendo, que uno los conoce de la ficción, del cine, del teatro. Y hay algo re interesante que me parece que ellos parece que le estuvieran hablando en el inicio de este relato al guionista. Sí. Pero en toda la apuesta estos enunciadores, tanto el guionista que toma decisiones y acá les deja huella a estos actores, y estos actores que parece que hablaran como una persona sola, pero se va construyendo entre todos ese solo relato, nos están hablando a nosotros. Exacto. Y hay algo interesante ahí, porque se desdobla la idea de enunciador-enunciatario con aquel que es el destinatario real, que es toda la población, que tenemos que de alguna manera aprender acerca de esta situación y entender que es creíble que alguien se puede morir de la nada. Claro, ahí está el dilema de lo verosímil, que siempre en la actuación es un punto, ¿no? Claro, porque de hecho es, bueno, ¿por qué? O lo mandan a un asilo, o lo mandan a morir al personaje, o de repente lo echan y lo destierran. ¿Por qué no que tenga muerte súbita? Y ella lo dice con claridad. La Piquio. La
entendería que eso es creíble. Claro. Pero no es verosímil si no tenemos el dato. Y ella lo dice, vos lo sabés, y ahí nos cambia y nos habla a nosotros. Claro, y ahí da el poder, ya sea al guionista de X serie, película, obra de teatro, etcétera, y también a quienes transitamos la vida a través del RCP, de que vos podés hacer algo. Y tenemos algo concreto para hacer. No solo entender el paralelismo entre la ficción y el mundo real, sino, bueno, tenemos que aprender a hacer RCP. Eso no es básico, es importantísimo, pero es complejo. Sí. Porque significa meterse en una práctica, significa que vos no digas yo estoy de acuerdo solamente, sino que te movilices y hagas algo. Algo más se te está pidiendo, ¿no? Se te está pidiendo que salgas del lugar de espectador. Gauna, gracias, ¿eh? Gracias a usted. Ha sido sintético, pero está maravilloso. Casi Twitter. Bien, pero sin cloaca. Vamos a despedirnos hasta la próxima semana. Volvemos siempre, claro, con nuevas creatividades, con nuevas propuestas, nuevas campañas, nuevas temáticas y grandes invitados. Gracias por habernos acompañado. Chao.